¿Qué es blockchain? Blockchain, o la cadena de registro de transacciones, es una red de computadoras que se gestiona a sí misma. Así, los usuarios, ya sean individuos o negocios, pueden colaborar sin temor a que alguien altere los datos. Actualmente, la mayoría de los datos están almacenados en un repositorio centralizado, como los bancos. Lo que hacen las cadenas de blockchain es descentralizar los datos al distribuirlos en una red compartida de computadoras para crear una base de datos abierta, transparente e inmutable. Estos datos incluyen todo desde transacciones financieras hasta registros médicos. Los datos son almacenados en grupos o bloques mientras las computadoras hacen sus transacciones. Cada bloque obtiene una huella digital llamada hash, y el hash de cada nuevo bloque está vinculado criptográficamente al hash del bloque anterior. Esto crea así una cadena irrompible. Cualquier alteración a una transacción se puede detectar o rechazar fácilmente porque eso altera el hash no solo del bloque en el que está, sino de cualquier otro bloque que se añada después. En el futuro, por ejemplo, puede haber una cadena de bloques para la venta de boletos de conciertos. Lo que hace blockchain en este caso es confirmar que el dueño original del boleto es legítimo, de que el boleto no se haya vendido antes y de que tú eres el nuevo poseedor del boleto. Muchas empresas están invirtiendo en blockchain. Walmart está probando blockchain para poder sacar rápidamente los alimentos contaminados de las tiendas, y la joyería De Beers le sigue el rastro a los diamantes para asegurarse que tu anillo de bodas no financió alguna guerra. Blockchain seguirá dando de qué hablar, así es que mantente al tanto con CINET en español. A Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de la Universidad de AFIT, que tiene como objetivo que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet. En el día de hoy vamos a hablar sobre algo que seguramente hemos escuchado muchas veces o ha leído algún texto, pero que no necesariamente hemos entendido, es el tema del blockchain. Como es un tema con muchísimas implicaciones en distintos ámbitos, y porque es también la naturaleza del programa de enfocar los temas desde distintos puntos de vista, en el día de hoy tenemos invitados a Andrés Mora, del Departamento Financiero de la Escuela de Economía y Finanzas, a Julián Arango, del Departamento de Mercadeo de la Escuela de Administración, y a Juan Guillermo Lalinde, del Departamento de Sistemas de la Escuela de Ingeniería. Entonces empecemos, creo que por el principio, y es de dónde salen las cosas, y pues tal vez Andrés nos puede decir de dónde nació y de por qué estamos oyendo el tema del blockchain. Gracias, Juan, por la invitación. Un placer compartir con Juan Guillermo y con Julián. Bueno, las finanzas, digamos que juegan un papel importante en esta historia porque es a partir de 2009 cuando se empieza a hablar un poco más fuerte del tema de las criptomonedas. Yo creo que es importante como tres momentos a resaltar. El primero de ellos, que estamos en la cuarta revolución industrial, y bueno, comenzó yéndonos atrás con el tema de la mecanización, luego la electricidad, luego la informática y ahora la digitalización. Disrupciones muchísimas, Airbnb, Uber, Netflix, criptomonedas, y allí paso como a la segunda parte importante, entendidas estas como dinero virtual, en un término lo más básico posible, y que se caracterizan por muchas cosas, entre ellas una relación
peer-to-peer, que Juan Guillermo seguramente nos va a explicar un poco más adelante qué significa, pero rápidamente es que la transacción con las criptomonedas es una transacción que se realiza de manera directa entre dos personas, descentralizada, bajos costos de transacción, solo para resaltar algunas de ellas, y empieza a sonar muchísimo, sobre todo a partir de 2009, cuando se lanza el Bitcoin. Una historia, digamos, breve del lanzamiento del Bitcoin. Satoshi Nakamoto, que no sabemos todavía hoy si es una entidad, una persona o un grupo de personas, y que permanece en el anonimato, pues lanza el protocolo del Bitcoin en 2009. Inicialmente la criptomoneda, digamos que no se tomó muy en serio, era utilizada por gamers. De hecho, la primera transacción que se hizo precisamente en 2009 fue en el Reino Unido y fue más a manera de reto para tratar de darle impulso al uso de las criptomonedas. Y se compran un par de pizzas Papa John's con pago o medio de pago Bitcoin. El año pasado, en un conversatorio que tuvimos alrededor del Bitcoin, contábamos con Julián y con Juan David también, docente y encargado del supercomputador Apolo, que el día de la pizza, en mayo del año pasado, el valor a hoy o a ese momento en que se hubiese negociado la pizza llegaba casi a 21 millones de dólares. Empezó el tema a desarrollarse un poco más y al darse cuenta que era un tema factible, que facilitaba los medios de pago, que facilitaba la compensación, empezó a ganar un poco de fuerza, además porque también empezó a ganar fuerza la especulación. Y bueno, hemos visto qué es lo que ha pasado con el Bitcoin y con las criptomonedas, y detrás de las criptomonedas pues está claramente la tecnología que las sustenta, que es el blockchain. En ese conversatorio que tuvimos el año pasado, que se llamaba Bitcoin, moda pasajera o reforma estructural, después de casi 3 horas de conversación, pues una de las grandes conclusiones a las que llegamos es que puede ser que el Bitcoin sea pasajero. Bitcoin, Ethereum o cualquier otra de las miles de criptomonedas que hay, podría ser alguna de ellas pasajera. De hecho, hemos visto la fluctuación tan grande, pero que blockchain llegó claramente para quedarse. La tecnología llegó para quedarse. Yo podría dar una explicación muy somera y preferiría que la explicación la diera Juan Guillermo alrededor de qué es el blockchain en términos de tecnología, pero definitivamente la puso en el ojo del mundo fue las criptomonedas y muy particularmente el Bitcoin. Bueno, cuando uno habla de Bitcoin y habla después del blockchain, hay que entender, digamos, cuál fue el proceso lógico que se desarrolló. O sea, cuando, digamos, blockchain no fue realmente diseñado y después utilizado en Bitcoin, sino que el blockchain fue un componente fundamental del Bitcoin. ¿Por qué? Porque cuando se trata de hacer una moneda, esa moneda tiene que cumplir ciertas propiedades para poder ser una moneda. Y cuando uno la lleva al mundo digital, pues aparecen unas dificultades adicionales. Y es la siguiente: en el mundo físico, si yo tengo un billete, voy a pagar con ese billete, yo entrego el billete y al entregar el billete deja de estar en posesión mía, ¿no es cierto? Entonces, digamos que yo no puedo utilizar un mismo billete para pagar en 2 lugares diferentes. En cambio, que cuando estoy hablando del mundo digital, no hay nada que evite que yo pueda sacar una copia de esa moneda digital y utilizarla para hacer múltiples transacciones simultáneamente. Entonces, para poder llegar a crear una moneda que pudiera ser utilizada en Internet, que pudiera ser utilizada en el ciberespacio, pero que adicionalmente conservara las propiedades de las monedas físicas, y en particular 2 propiedades muy importantes. La primera es que cada moneda se puede utilizar una y solo una vez en una transacción, o sea, no puedo reutilizar la moneda en múltiples lugares. Y la segunda propiedad que trataban de preservar ahí tenía que ver con el anonimato, o sea, con que yo pudiera hacer mis transacciones, pero que lo estuviera manejando como el efectivo. Cuando yo pago en efectivo, nadie tiene por qué saber qué fue lo que yo pagué, a quién le pagué, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, dentro del diseño de Bitcoin se utilizó elementos de criptografía, ¿no es cierto? La criptografía básicamente es digamos que es la ciencia de cómo transformar los mensajes para que solo las personas que estén autorizadas, o sea, las personas que tengan una clave puedan tener acceso a esa información, ¿no es cierto? Y una de las propiedades que se puede garantizar criptográficamente es la propiedad de no repudio.
O sea, es decir, que cuando yo hago una operación, cuando hago una transacción, yo no pueda decir yo no la hice, porque se pueden construir artefactos que son equivalentes como a la firma digital. Ese proceso se utilizó, o esos recursos se utilizaron para construir lo que actualmente conocemos como el blockchain, que el blockchain básicamente es una implementación de lo que son los famosos libros contables. Una característica que tienen los libros contables, los registros contables, es que no pueden ser modificados. O sea, un contador nunca corrige un libro, sino que hace ajustes, hace transacciones posteriores y queda toda la historia. Entonces, lo que se hizo acá es una tecnología que permite construir un registro único con la propiedad de que nadie lo puede modificar. Entonces, van a aparecer dos preguntas importantes. La primera, ¿quién garantiza que no se modifique? ¿No es cierto? Y la segunda va a tener que ver con quiénes son los que están autorizados a ingresar registros en ese libro. Ese es como el principio. Entonces, la primera parte, lo que funciona convencionalmente en la mayoría de las aplicaciones que manejamos, cómo funciona la moneda, etcétera, es que hay una autoridad central. Una autoridad central que es de confianza, y esa autoridad es el que se encarga de validar que todas las operaciones que se estén haciendo sí sean y de que el contenido no sea modificado. El cambio grande que se da con la tecnología blockchain es que al utilizar técnicas criptográficas yo puedo incluir un elemento que normalmente es una prueba de algo. En el caso de Bitcoin es una prueba de trabajo, de que hay alguien que invirtió un trabajo grande, computacional, en construir el registro de la transacción, y esa persona, a cambio del trabajo que recibe, a cambio del trabajo que hace, recibe monedas. Eso es lo que llaman la minería en Bitcoin. O sea, que los usuarios de Bitcoin están validando las transacciones y las están registrando en ese punto central. Se utiliza criptografía y se llama blockchain porque es un bloque que está encadenado. Son todas las transacciones encadenadas donde cada transacción tiene lo que técnicamente llamamos una firma digital. Esa firma digital, que es más fuerte que una firma manuscrita, tiene la siguiente propiedad, que es un número único asociado con un documento. Ese número solo puede haber surgido de la persona que lo firma, porque él es el único que tiene toda la información para firmarlo. Pero el otro componente de ese número es un resumen o un número que representa de manera única el documento. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de una firma normal, si yo tengo una firma digital y alguien modifica el documento, la firma deja de ser válida y automáticamente se detecta la modificación. El proceso de generar las firmas utiliza una técnica que se llama el cálculo de un hash criptográfico, y los hash tienen la propiedad de que es muy difícil, dado un hash, construir un mensaje específico. O sea, un mensaje que cuando yo lo resuma me dé ese número. Entonces, ¿cuál es la idea en Bitcoin? La idea en Bitcoin y que es la base del blockchain es básicamente la siguiente, que está el registro de la transacción que se quiere guardar y hay un campo que yo lo puedo llenar con cualquier valor. Y el objetivo es que al calcular esa firma digital, que es un número, la firma digital tiene que terminar con un número específico de ceros. Para eso no hay una técnica matemática que me diga yo resuelvo este problema y tengo el resultado, sino que hay que trabajar por ensayo y error, porque son funciones o técnicas matemáticas en las cuales no hay forma de calcular eso. O sea, son problemas muy difíciles y no hay forma de calcular exactamente cuál es el valor. Entonces lo que se hace es, miles de personas que son los que están haciendo la minería, están generando al azar números para ver cuál corresponde y cuál me produce una firma que sea válida. Cuando él me produce que la firma es válida, se distribuye para todo el mundo. Verificar que la firma es válida es muy fácil, porque en este caso tiene dos pasos. El primero es que efectivamente esa firma corresponda con el documento, y la segunda, que la firma tenga la propiedad de que termine en el número de ceros que se dan. Entonces, verificarlo es muy fácil, generarlo es muy difícil. Cada vez que se hace una transacción de Bitcoin, entonces se va registrando en el libro, se distribuye la información, todos los que están haciendo minería de Bitcoin cogen esa información y tratan de firmarla digitalmente con esas condiciones adicionales. El que lo logre firmar digitalmente reclama un Bitcoin y pasa a formar parte del registro. Si alguien tratara de modificar el registro,
no lo puede hacer porque todo está encadenado mediante firmas digitales y cada documento, y por eso se llama blockchain, tiene un componente que viene del anterior. Si yo modifico un documento, de ahí en adelante, todas las transacciones se vuelven inválidas. Entonces, la tecnología que se desarrolló permite hacer eso, permite tener un registro en el cual desaparece la entidad central, porque ya no es quién tiene la autoridad, sino que es básicamente quién hizo el trabajo de poner la información allá, que ese trabajo es un trabajo costoso, o sea, el Bitcoin vale dinero, uno puede hacer minería de Bitcoins, pero lo que tiene que invertir computacionalmente es más o menos el mismo valor del Bitcoin, ¿no es cierto? Y garantiza de esa manera que la información que está registrada, las transacciones no se pueden modificar. Entonces, cuando yo hago una transacción con un Bitcoin, la transacción es válida, o sea, queda concluida cuando ingresa en ese registro. Al ingresar en ese registro, si yo quisiera utilizar nuevamente ese valor, ya el registro dice que ese Bitcoin no me pertenece a mí, sino que le pertenece a otra persona. Entonces yo ya no lo puedo utilizar. El otro aspecto del anonimato, que en el caso de las monedas era muy importante, básicamente se obtiene es porque lo que hay es una prueba de trabajo. No importa quién es la persona, sino que se haya tomado el trabajo de generar la firma digital, y al generar la firma digital se considera válido porque hizo un trabajo asociado con él. ¿Qué ha pasado? Que la generalización del blockchain básicamente nos permite tener un registro centralizado en el cual pueden participar múltiples personas sin tener la necesidad de una autoridad central que registre la información. Entonces, las aplicaciones modernas lo que se ha venido haciendo es preservar esa propiedad del blockchain, pero cambiando un poquito el contexto del anonimato. Ya en algunos casos no es la prueba de trabajo, o sea, no es que alguien haya trabajo, sino una prueba de identidad o cosas por el estilo, que son las que van a permitir que se lleve el registro. Pero yo lo resumiría de la siguiente manera, es como tener un libro contable distribuido, donde pueden escribir muchas personas, pero hay un mecanismo, que en este caso es de naturaleza matemática, que me garantiza que cada registro puede ser adicionado por una sola persona y que ningún registro puede ser modificado. Entonces, todas las aplicaciones del blockchain surgen de tener esa propiedad y poder encontrar formas de utilizarlo para resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces, sí entendí. Lo que estoy evitando es que la responsabilidad de la validación de un paso en un proceso esté en una sola persona o entidad, se distribuye y se garantiza que es inviolable en teoría esa transacción y en ese proceso. Es más o menos. Exactamente. Pero mi pregunta es, yo estoy quitando a los gobiernos o a las bancas como el validador clásico, tradicional, y lo estoy poniendo en una cosa ahí que es como gaseosa. ¿Quién le valida al validador nuevo eso? O sea, ¿cómo le garantizan a las personas que el que se inventó el algoritmo también no está haciendo otras cosas con eso? O sea, ¿quién vigila a la policía? Claro, aquí aparece una cosa que es la siguiente, es que al ser digamos que es una formulación matemática, ¿no es cierto? Está basado, de hecho toda la criptografía se basa en problemas que matemáticamente son muy difíciles de resolver. Un ejemplo sencillo es lo que en el colegio, cuando la gente tiene que descomponer un número en sus factores primos. ¿Cómo hacemos eso? Uno escribe el número y empieza, dividido por 2, dividido por 3, por 5, por 7, y empieza, y lo único que hay que hacer es ensayar distintas alternativas, ¿no es cierto? Entonces, el número de alternativas que tengo que ensayar hace que sea imposible que yo ensaye todas. Aquí hablamos de números que pueden ser del orden de 2 a la 4096, que eso es, para que tengan más o menos una idea de qué quiere decir ese número es miles de millones de veces mayor que el número de átomos que se estima que hay en el universo. O si uno lo mirara, por ejemplo, para que tomen un referente, un número de orden de 2 a la 60, es un número que puede ser varios miles de veces mayor que el número de segundos que han transcurrido desde el inicio del universo hasta la época actual. Entonces, si yo tuviera una máquina que pudiera probar todas esas cosas,
simplemente no tengo tiempo suficiente para poder tener resultados. Entonces, aquí lo que hay, y es muy importante tenerlo presente, es que hay un mecanismo matemático que me garantiza que nadie ha podido modificar la información. En el caso de Bitcoin, cuando se calcula el checksum, cuando se calcula esa firma digital, la firma digital es una validación. Entonces, fíjate que no hay nada no hay ningún juicio de valor asociado con eso, sino es decir, efectivamente esa transacción quedó registrada porque la firma es válida, o sea, no pasa absolutamente nada. Nadie va a decir la transacción no se debió haber hecho, se debió haber hecho, ese tipo de cosas. Cuando uno quita esa prueba de trabajo y pone, por ejemplo, una prueba de identidad, ya lo que va a garantizar y lo que aparece en las aplicaciones modernas de Bitcoin son mecanismos de consenso de todos los participantes. O sea, lo que se establece es un mecanismo en el cual todos los miembros de Bitcoin, que ya no tienen una prueba de trabajo, ya no tienen que invertir un trabajo, sino que es una prueba de identidad, están utilizando unos protocolos de comunicación que garantizan que cuando algo se registra, efectivamente hay un consenso de todos los miembros de que ese algo debería quedar registrado. Entonces, digamos que se elimina la necesidad de que haya alguien que diga eso no ha sido modificado, alguien que dé fe de eso, y ese es el papel que cumple el blockchain dentro de las aplicaciones modernas. Juan, ampliando un poco, perdóname, Adelante. Básicamente el validador son los participantes, o sea, son los Se mismos. distribuye la claro responsabilidad. Que sí, porque además es público. Okay. Y uno, digamos que tratando de resumir las características, para el caso de finanzas, porque es Bitcoin y es en finanzas digamos que hay muchas aplicaciones, ¿qué es lo que se busca? Pues hombre, usted busca capacidad en tema de transacciones, velocidad, pero hay dos variables muy importantes y es transparencia y seguridad. Y en ese sentido, si es público, si hay mecanismos matemáticos e informáticos detrás, si la supervisión se da por todos los participantes, es incluso más eficiente que si hubiese solo un ente vigilante o supervisor. Okay. Sí, adicionaría solamente una cosa a lo que Juan Guillermo y Andrés han dicho, y es que el algoritmo o digamos el programa que da vida digamos a blockchain o a Bitcoin es usualmente de código abierto. Entonces si alguien tiene dudas, por ejemplo, de, bueno, quién vigila a ese policía o ese mecanismo, perfectamente puede acceder, digamos, a esa porción de código de ese programa y verificar por sí mismo que efectivamente lo que se dice que hace, lo hace. Pero el hecho de ser abierto, y lo pregunto como ignorante, a uno le suena es que como que cualquiera lo puede manipular. Entonces mi pregunta es, cualquiera se invierte en blockchain, sale a recoger fondos y yo no sé el algoritmo si es el original, el puro, nuevo, claro, perfecto, o hay uno violado. Hay un tema que es muy importante y es el siguiente. Cuando uno trabaja en criptografía, en la criptografía hay un principio básico y es que la seguridad de lo que se hace criptográficamente no puede depender de que la gente no conozca lo que se está haciendo. De hecho es al revés. Todos los protocolos criptográficos, las técnicas criptográficas son abiertas y todo el mundo las conoce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí pueden pasar dos cosas que son muy importantes. La primera, en primer lugar, está el hecho de que se utilizan técnicas que son validadas. O sea, hay una comunidad criptográfica donde se validan las técnicas, cuáles son los algoritmos de hash que se utilizan, o sea, los algoritmos para sacar resúmenes de documentos y cuál es la seguridad que tienen eso en términos de la dificultad del problema. Lo que estás planteando es una cosa donde la criptografía no puede hacer nada, y voy a poner un ejemplo sobre el tema, y es, ¿qué pasa si alguien dice, yo tengo una aplicación de blockchain, pero yo tengo una técnica especial, secreta y que nadie la conoce? El que quiera hacer negocios con eso está corriendo un riesgo muy alto. Okay. De hecho, en el mundo de la criptografía eso ocurrió con los DVDs. Cuando la industria productora de cine sacó los DVDs, la división por regiones y toda la cosa, en lugar de seguir los procedimientos convencionales en criptografía, que es decir, esta es la propuesta mía, revíselo todo el mundo a ver qué problemas tienen, ellos dijeron, nosotros no lo vamos a revelar, vamos a utilizar el esquema, y los DVDs vienen cifrados y el manejo de las regiones se hace con claves. O sea, cada región tiene una clave, cuando el equipo puede leer región 1, puede leer región 2 o 4 o lo que sea, es porque el equipo tiene una clave para eso. Entonces dijeron, no lo vamos a revelar.
Pues resulta que en la aproximación criptográfica que tenían un error. Y menos de un mes ya había salido en internet código libre que permitía leer cualquier DVD que en teoría estaba cifrado criptográficamente. Entonces, para responder tu pregunta, el hecho de que alguien diga que estoy utilizando blockchain, o que diga, esta es una herramienta que está basada en blockchain, no nos puede dar las garantías que necesitamos para que la aplicación sea segura y funcione bien. Okay. ¿Qué se requiere? Se requiere que los mecanismos que utiliza sean conocidos, que los mecanismos sean criptográficamente robustos para poder trabajar eso, y que las implementaciones de software sean abiertas para poder garantizar que cualquier persona puede entrar y verificar si efectivamente la implementación corresponde con lo que él plantea, con lo que está planteado en el modelo. ¿Qué pasa si alguien modifica el programa y hace una cosa distinta? Pues si alguien modifica el programa y hace una cosa distinta, lo normal va a ser que ese programa no va a ser capaz de funcionar en el modelo del blockchain. ¿Por qué? Cuando hablaba de que hay que calcular una firma de hash, ese problema es un problema que es muy complicado matemáticamente. Cualquier cambio que yo le haga al programa no va a disminuir la dificultad de hacer eso. Entonces puede haber alternativas nuevas para tratar de generar eso, pero al final esa prueba tiene que cumplir con unas propiedades matemáticas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, la propiedad matemática que tiene que tener es que cuando genere la firma digital, tiene que acabar en un número de ceros determinado. De hecho, es la forma como controlan que la minería de Bitcoin se vaya haciendo periódicamente, más o menos cada 10 minutos o algo así por el estilo. ¿Qué es lo que hacen? Si se están produciendo Bitcoin muy rápidos, entonces incrementan el número de ceros, se incrementa la dificultad del problema y se demora más tiempo generándolo. Si pasa un periodo de tiempo muy grande y no se están produciendo suficientes Bitcoins, entonces se baja el número de ceros para hacer más fácil la resolución del problema. Pero tiene que haber esas características, tiene que ser que se conozca cuál es el mecanismo que se está utilizando, tiene que ser un mecanismo que criptográficamente esté probado, que es válido, y tiene que haber código libre para poder verificar que esté trabajando apropiadamente. Bueno, me parece que más o menos nos queda la idea de que es un sistema para validar pasos en una secuencia de actividades. Si yo lo veo así, no específicamente en el campo del intercambio de monedas o eso, uno pensaría entonces que un instrumento que valida y que certifica que hay una secuencia y que no se puede corromper, por lo que me explican, entonces el campo de acción es enorme. Me gustaría entonces que Julián nos comentara como que entonces en qué otras cosas podría uno pensar además de lo económico, y Andrés nos refuerza después en qué se podría usar. Sí, en este momento se habla de varias aplicaciones de blockchain. Ofrezco unos 3 o 4 ejemplos puntuales. El primero es, por ejemplo, la emisión, digamos, de certificados que cada persona, digamos, puede obtener, por ejemplo, por participar en un pregrado en una universidad o por hacer un curso, digamos, de educación continua, etcétera, ¿cierto? Las universidades y diferentes compañías pues han tenido problemas con temas de falsificación, ¿sí? Que en algún momento se puede emitir un certificado falso muy parecido y básicamente el chequeo no funciona. Pero blockchain podría, digamos, solucionar este tema precisamente haciendo como un recorrido, digámoslo así, teniendo en cuenta, digamos, todo lo que hace la persona para que al final el certificado tenga básicamente, digamos, una identificación tal que sea incorruptible de ahí hacia atrás. Es algo que, por ejemplo, MIT creo que en 2007 empezó haciendo un piloto para sus diplomas, etc. Ese es un caso particular. Hay otro caso fuera, digamos, del mundo de las divisas que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con registros, digamos, de propiedad de tierras, de propiedad de inmuebles, etcétera, que es incluso hablado por, digamos, defensores y difusores de toda esta tecnología blockchain, Alex y su padre Don Tapscott, que tienen incluso TED Talks, y ellos hablan de que, por ejemplo, en países donde, por ejemplo, las instituciones encargadas de almacenar este tipo de registros que son débiles y han habido casos, digamos, en el pasado de robo de tierras, violaciones a la propiedad y todo esto, blockchain podría perfectamente ser una solución, digamos, económica, digital, para que este tipo de cosas, digamos, no suceda. Se habla también
termino con este ejemplo de los contratos inteligentes, que algunos dicen que no son tan inteligentes, pero la idea detrás de eso es cualquier contrato, básicamente son unas condiciones y unas consecuencias. Es hacer básicamente que blockchain permita codificar, digamos, esas condiciones, esos parámetros y de alguna cosa de forma digital, como crear, digámoslo así, disparadores cuando una condición, digamos, se cumpla o no se incumpla. ¿Listo? Podría ofrecer, digamos, esos 3 ejemplos de blockchain. Pero entonces, si yo estoy liberándome como del tema institucional, que ya no necesito el Departamento del Tesoro, el banco, para los países tal vez que entonces que no tengan instituciones fuertes, sería una forma, por ejemplo, la bancarización en países pobres, que es tan difícil porque no hay instituciones, se podría uno pensar entonces que eso puede reemplazar al aparataje institucional y se podía ayudar en ese proceso. Yo no sé si lo puede reemplazar, pero creo que sí es una herramienta importante. Okay. De hecho, cuando uno tiene esta conversación, parecería que las instituciones no son necesarias. Entonces uno dice, ¿qué pasa con la banca? ¿Qué pasa con el Tesoro? ¿Qué pasa con admisiones y registro? No desaparece, al contrario. Son precisamente estas entidades quienes están procurando desarrollar alternativas con blockchain para hacer sus procedimientos más seguros, más transparentes, menos violables, digamos que estén menos exentos a cualquier intervención no apropiada. Te pongo algunos ejemplos, Juan, porque esto no se trata de reemplazar la institucionalidad. La gente dice, bueno, ¿qué pasará con los bancos? Pero cuando se hacen esa pregunta, siempre hablan alrededor de las criptomonedas, que las explicamos, pero digamos que son un accidente para poder concentrarnos en el tema del blockchain. Hoy, uno de los principales usuarios de la tecnología son las entidades financieras. Unos de los que más están haciendo desarrollo son las entidades financieras. Imagínate cuántas operaciones al día hace una entidad financiera. Imagínate la seguridad que una entidad financiera requiere en sus registros, la velocidad, la capacidad, la transparencia, y lo decíamos. Para ponerte un ejemplo, antes las transacciones se hacían de manera personal, el registro quedaba en la entidad financiera y era un tema muy manual. Luego ya el tema se hace más utilizando la informática, y aún así escuchamos todos los días historias de hackers que logran entrar a grandes sistemas, no solamente de banca y hacer transacciones, sino además, como ha pasado en muchas universidades del mundo, logran entrar al sistema de admisiones y registro y cambiar las notas de los estudiantes. Pues desarrollos de blockchain impedirían cosas como esas. Hoy, para también tratar de hacer una analogía y que quien nos ve pueda entenderlo un poco mejor, nosotros hoy, ¿cómo hacemos una transferencia bancaria? A diferencia de lo que sucedía hace 20 años, teniendo un dinero en una entidad A y teniendo que hacer la transferencia a una entidad B. Hoy entramos a nuestro dispositivo móvil, con la huella digital estamos verificando identidad que sería muy complicado de reemplazar. Entramos a la aplicación de la entidad financiera, de nuevo con la huella digital o con un código mucho más seguro con la huella digital, tenemos acceso a la información. Y si nosotros queremos realizar una transacción, pues ya ahora muchas entidades están incluyendo temas adicionales. Ejemplo, la famosa clave dinámica, que cada una de esas cosas que hace, tratar de darle un paso más allá en tema de seguridad y verificación, una barrera más grande. Eso se queda en pañales comparado con un desarrollo blockchain. Y aún así es muy seguro. Entonces, el Tesoro de los Estados Unidos está haciendo desarrollos de blockchain. Las grandes bolsas de valores del mundo lo están haciendo. Imagínate, en Colombia, por ejemplo, quien custodia todos los títulos es el DECEVAL, para ponerte un pequeño ejemplo. Con un desarrollo de blockchain, pues lo que haría es que esta custodia sea más segura, más transparente, menos fácil de corromper. Entonces creo que más que hablar de reemplazar las instituciones, es darles una herramienta que sería excelente hoy para el manejo de transacciones, registro de información, custodia de datos. Sí, lo pregunto porque hace unos meses yo no entendí, porque no entendía qué era, se hablaba de la posibilidad de usar por primera vez en las elecciones en un país africano, en el África Ecuatorial, que las elecciones son muy colombianas, como un mecanismo para garantizar que por primera vez las elecciones en ese país africano eran realmente el resultado de lo que los votantes quisieron.
se puede llegar hasta allá. O sea, finalmente lo que estamos construyendo es una herramienta potente de verificación que puede servir para que si una vaca sí comió, que si vino de donde vino, que si la mataron en tal parte. O sea, yo podía ampliar eso en todos los campos que se necesite una verificación de una secuencia para los mercados, para saber si el queso que me dicen que es de Suiza, o si lo trataron 5 semanas en la salmuera o no, o estoy exagerando. No, Juan, la sin duda dimensión. alguna, lo que dices es exactamente eso. Por supuesto, hay algunas aplicaciones cuya inversión en desarrollo de blockchain es tal que tal vez por ahora no sea tan eficiente hacerla, pero hay otras en donde la seguridad y la custodia de la información juega un papel tan importante que sin duda alguna se está haciendo el desarrollo. Aunado con el Internet de las Cosas, porque lo que acabas de decir además es bien interesante, para dónde vamos y con el Internet de las Cosas, pues además cada vez se va haciendo mucho más necesario eso, y las cosas comunicándose entre ellas y con nosotros, pues precisamente requieren que las características que acabamos de nombrar del blockchain cada vez sean más necesarias. Claro, porque, bueno, ustedes saben más que yo. Me imagino una vaca con un sensor, cada vez que llega a comer deja un registro, entonces al final sabemos si la vaca cuántas veces comió, si la vacunaron, si por ejemplo aparece un brote de salmonela, que uno diga, mire, fue esta vaca y no todas las del lote, o sea, eso es posible. Sí, Julián. sí, incluso ya se está empezando a dar. Hace poco leía yo un titular de una noticia, no la leí, digamos, a profundidad, y es que creo que el Commonwealth Bank de Australia está empezando a hacer algunos pilotos de blockchain, y creo que tiene que ver mucho con la agricultura, de garantizar, digamos, la trazabilidad, por ejemplo, de que unas almendras, si efectivamente sí fueron producidas, donde la etiqueta del producto dice que fueron producidas. Sí, o lo podemos ver también en todos estos productos que, digamos, que ahora dicen que han sido creados bajo metodologías o procesos amigables con el medio ambiente, de forma orgánica, etcétera. Entonces, blockchain permitiría, digamos, hacer una trazabilidad, digamos, incorruptible o muy difícil, digamos, más bien, digamos, de corromper, precisamente para garantizar todo este tipo de procesos. Lo que mencionabas ahorita de las elecciones, también lo he visto, lo he leído como una propuesta interesante para garantizar la integridad precisamente de las votaciones, y también, digamos, la agilidad, porque si de alguna manera blockchain le da la posibilidad, digamos, a una nación de hacer unas votaciones, digamos, que se lograrían ambas cosas, que fuera mucho más sencillo la votación y respetar la integridad, aunque ahí, digamos, que creo que hay algunas otras cosas a mejorar, digamos, de los sistemas computacionales existentes hoy para eso. Y aplicaciones sencillas, Juan. Seguramente Juan Guillermo nos puede corroborar, pero vos compras un carro y ahora lo que te entregan es, no, Juan, mira, te entrego todo el historial, ven, no te preocupes, las revisiones todas se hicieron, no ha tenido problema, no ha tenido ningún accidente. Vos no estás total y absolutamente seguro de eso. Claro. Mientras que si la cadena de sucesos ha sido registrada de una manera tal que haya verificación, pues al momento de vos comprar simplemente tendrías que acceder a esos datos que están custodiados, que están garantizados. Otro ejemplo puede ser tu historial clínico, tu historial médico, que además facilitaría mucho la relación con las aseguradoras, por ejemplo. Una propiedad. Digamos que hay muchísimos casos. El problema es que la gente ve el blockchain como algo todavía, Juan Guillermo, muy complicado. Sí. Sí es muy complicado. No, o sea, realmente el manejo de blockchain no es complicado. Lo que quiero decir es que la matemática que se utiliza para la implementación no es complicada. El problema que hay que resolver es un problema complicado, no en el sentido de que haya que saber mucha matemática o que haya que saber mucha programación, sino que computacionalmente toma mucho tiempo resolverlo, que es una cosa distinta, ¿no es cierto? Entonces, básicamente yo creo que aquí hay una serie de aspectos que son importantes. Lo primero, si uno analiza las aplicaciones de las que ustedes están hablando, yo creo que podríamos generalizar a 3 grandes aplicaciones. La primera, cuando tengo una entidad que maneja la información centralizada, pero quiero darle transparencia. Okay. ¿Sí?
Y digamos que eso es todavía mucho más importante cuando esa entidad que es centralizada es una entidad que no goza de buena reputación, entonces es un mecanismo que permite darle transparencia a ese tipo de cosas. Hay un segundo tipo de aplicaciones, que son las aplicaciones en las cuales yo tengo unos recursos de los cuales hay que hacer seguimiento, ¿no es cierto? Entonces es lo que pasa con el caso de las tierras. La tierra solo la puede tener una persona, y entonces es como el equivalente a la moneda. Cuando yo la entrego, entonces ya la entregué y ya no soy propietario de esa tierra, etc. Y el tercero es cuando hay una historia que hay que construir y que la historia es relevante para, digamos, para conocer el estado de lo que me entregan o para saber cuál es la historia pasada, etc. Entonces, recuerden siempre que el blockchain se debe mirar simplemente como un libro, donde se pueden llevar a cabo unas transacciones, registrar cosas, y la forma de registrarlo va a garantizar que nunca puede ser modificado y que todo registro es un registro, digamos, aprobado por algún tipo de consenso. O sea, que hay un consenso sobre que ese registro sí debe ir ahí. Cualquier cosa donde tengamos esas propiedades, podemos incorporar blockchain para manejarlo. De hecho, en el ejemplo de los vehículos, es un caso donde el blockchain encaja de manera natural por una razón, porque no hay una autoridad central que sea el responsable de manejar esa información. Entonces, si es útil cuando hay una autoridad central, le da sentido de transparencia, es mucho más útil en procesos donde no hay una autoridad central natural, y eso permite que de alguna manera se logre construir esa noción de confianza alrededor de la información, porque es el trasfondo del asunto. Lo que se busca o lo que logra blockchain es que haya confianza en que la información que está registrada es la información que es, que refleja los consensos que se obtuvieron y que por lo tanto se puede confiar en ella porque nunca puede ser modificada. Okay. Bueno, ya se está acabando el tiempo. Antes de terminar, porque uno podría preguntarse, bueno, sí, pero eso suena como que eso es para países avanzados. ¿En Colombia se está haciendo algo con el blockchain o estamos solamente haciendo programas? Juan, mucho. En Colombia tenemos una, podríamos decir, asociación o fundación que es Blockchain Colombia. ¿Ah, sí? Entre muchas de las iniciativas que están haciendo un seguimiento precisamente de qué es lo que se realiza. Este año en Bogotá, en FinTech, en una de las grandes ferias y foros, el tema central fue el blockchain y los posibles desarrollos, así que sí se está haciendo. La banca está haciendo exploraciones, pilotos y en algunos casos aplicaciones, el sector energético está haciendo lo propio, Banrepública está haciendo lo propio, digamos que los mercados de valores, hay algunos en el mundo donde ya hay aplicación y por tanto Colombia está haciendo seguimiento de esas aplicaciones y de qué forma puede utilizarlas. Así que sí, no es ajeno, es una cosa que es una realidad clara y que creo que estamos a puertas de que empiece a generalizarse el uso de la tecnología en Colombia en muchos sectores, incluyendo por supuesto el sector financiero. Okay. Bueno, pues muchas gracias, creo que quedamos con más información, aprendimos un poquito más que antes, como se nota es un elemento importantísimo, que siempre la tecnología será la que haga disrupciones y crea cosas nuevas y destruye viejas o a veces las fortalece, pero sigue siendo un elemento interesantísimo. Al final vamos a poner unas sugerencias que los invitados nos van a dejar para los que quieran profundizar sobre el tema y pues nos encontramos en el próximo programa de Campus Global.